pero no hay ningún problema. Estamos grabando la clase y vamos directo a YouTube, ¿no? Entonces, déjeme optimizar aquí el clic de video. Déjeme ver. Por aquí decía. Ok. Entonces veamos. Nosotros tenemos que, aquí vamos a tener que, tenemos dos definiciones, ¿no? Tenemos una relación y una función. Decimos que una relación debe establecerse entre sí o sí dos conjuntos, ¿verdad? Mínimo debemos de tener dos conjuntos en los cuales al conjunto A se le denomina el conjunto de partida y al otro conjunto sería al conjunto de llegada, ¿sí? Y esta relación que se establece en estos dos conjuntos se denomina, se representa en este caso con la letra R que representaría la relación, ¿no? Entre, eh, suba, súbase el micro. En realidad deberías de subir el volumen a tu dispositivo, ¿sí? En este caso, es decir, que todos los subconjuntos el producto cartesiano de A por B constituyen a una relación, ¿no? Entonces, básicamente, eso es una relación, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es una función. Una función es un criterio mucho más superior que una relación, y veamos por qué. Una relación de A en B es una función, y aquí nosotros tenemos el famoso sí y solo sí, que es una bicondicional. ¿Sí? Esta bicondicional establece que debe de ambos lados cumplirse la situación, ¿no? Sí o sí. Tenemos el sí y solo sí. El dominio de la relación es todo el conjunto de partida. Aquí tenemos la primera condición. El dominio de la función de la relación es todo el conjunto de partida. Ya vamos a ver qué es el dominio. Y si a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del rango. Y aquí nosotros tenemos la segunda condición importantísima, ¿sí? Simbólicamente se representa por, aquí nosotros tenemos que el dominio de la relación sea el conjunto de partida A y que para cada, a ver, alguien me ayuda por favor con esta lectura porque esto de aquí ya debería de entenderse en español. A ver, alguien que me ayude con esa lectura por favor. Alguien que me ayude con esa lectura. ¿Cómo se entendería eso en lenguaje común? A ver. No sé si voy a decirlo bien, pero lo voy a intentar. Para todo X pertenece Muy bien. a todo Y. Y1. Y2 pertenece a B hasta Tal Y. que, tal que Tal que, un X se relaciona con un Y1 y un X se relaciona con Y2, ¿verdad? Entonces, entonces, Y1 va a es ser igual igual a a Y2, Y2. ¿sí? Quizás esto de aquí, la primera no se entienda, pero básicamente la traducción de esto es que todo elemento del dominio debe de corresponderle un único elemento del rango. Eso de ahí es todo lo que quiere decir todas estas letras aquí raras, ¿no? ¿De dónde se saca eso? Porque fíjense, si X se relaciona con Y1 y X se relaciona con Y2, entonces la única posibilidad de que el mismo X se relacione con el Y1 y Y2 es que Y2 y Y1 sean iguales. Porque si Y1 es diferente a Y2, entonces nosotros tendríamos unas relaciones diferentes. Entonces, aquí ya debemos de tener en cuenta. Básicamente, esto es lo que se dice que para un solo valor del conjunto de partida, en este caso el dominio, debe corresponderle un único elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, esto de aquí es importantísimo. Ojo que aquí no estamos haciendo, fíjense que aquí nosotros tenemos una condicional, es decir, que un X no puede relacionarse con dos Y diferentes, pero dos Y diferentes sí se pueden relacionar con un mismo X. Ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? A ver, un solo X, ya, listo. Entonces vamos viendo. Ya igual esto de aquí ya lo vamos a entender mejor con criterio, un criterio de la recta vertical y un criterio de la recta horizontal, ¿no? También vamos a ver eso. Luego nosotros tenemos el dominio y el rango, ¿no? ¿Qué es el dominio? El dominio, dada una relación R, es construida a partir del conjunto A y B. Los elementos del conjunto A que se establecen correspondencia constituyen al dominio de la relación y se representa simbólicamente por
dominio de R. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos al conjunto A y aquí tenemos al conjunto B. Este de aquí es A y este de aquí es B. Veamos. Aquí yo voy a tener a los números 2, 4, no, vamos a tener a los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá vamos a tener a los números 2, 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Sí? Vamos a tener a esos números y vamos a decir que la relación entre el conjunto A y el conjunto B correspondería a que A es, que B es el doble que A. Ok. ¿Sí? Entonces, si yo establezco esta relación, ¿verdad? Si yo establezco esta relación, ¿qué números debería de relacionar entre estos dos elementos? Veamos. El 2, el A ver, 1, el 2, el 1 4. con el 1 con el 2, ¿por qué? Porque el 1 con el 2, el 1, si A vale 1, el doble de A en este caso sería 2, y efectivamente debo de relacionar el 1 con el 2. ¿Quién más? El 2, ¿Quién 2 con más? A el ver. 4. Muy bien, el 2 con el 4. ¿Qué más? el 4 y el 2, 16. No, el 4 y el 8. Muy bien. ¿Cuál más? El 6 y el 2. El 6 y el 2. ¿Cuál más? Ninguno. ¿Existe alguna otro par ordenado que no estoy estableciendo? A ver, ¿existe algún otro par? No, correcto. Aquí ya están todos los elementos relacionados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, si primero, ¿esto de aquí es una relación o es una función? A ver, ¿será una relación o será una función? ¿Qué dicen ustedes? Una relación. Sería una relación. ¿Por qué? ¿Por qué es una Porque relación? mm, Pero mire, a ver, veamos. Veamos si cumplen las dos condiciones que establece una función. La primera que dice, el dominio de la relación es todo el conjunto de partidas. Veamos. El dominio, ¿cuál es el dominio de la relación? A ver, ¿cuál sería el dominio de la relación? A ver, chicos, ¿cuál 1, sería el 2, dominio de la relación? 1, 2, ¿qué más? 4 y 6. Muy bien, el dominio de la relación va a ser los números 1, 2, 4 y 6. Correcto. ¿Y el rango? ¿Cuál sería el rango? 2, 4, 8 y 12. 2, 4, 8 y 12, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que ocurre es que no está cumpliendo la primera condición. ¿Qué me dice la primera condición? Me dice que el dominio de la relación es todo conjunto, es todo el conjunto de partidas, es todo el conjunto de partidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el conjunto de partidas? A o B. Ah, A, ¿Y cuáles son los elementos de A? el 1, el 2, el 4 y el 6. El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son todos los elementos de A. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en realidad no se está cumpliendo que el dominio de la relación es igual a A. Si estamos claros, no son iguales, no son conjuntos iguales. Por lo tanto, al yo tener estos elementos sueltos sin estar relacionados con un elemento de acá de B, entonces yo automáticamente esto no es una función. ¿Sí estamos claros? A pesar de que se cumple la segunda regla. ¿Cuál es la segunda regla? Si a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el rango. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 1 está relacionado con el 2 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, un único elemento del rango corresponde a algún valor de A, es decir, a un elemento del conjunto de partida.
Por esto, la segunda relación sí la cumple. Perdón, la segunda condición sí la cumple, pero la primera no la cumple. Por lo tanto, R no es una función y se queda como relación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Recordemos que cuando nosotros hablamos del rango, el rango es todos aquellos números que se relacionan con un elemento así, ¿sí ven? Este sería lo que están marcados como los que están marcados con el resaltador serían aquellos números que corresponden al dominio y al rango. Yo no puedo decir que el conjunto de partida es igual al rango o el conjunto de partida es igual al dominio. Nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Ok, entonces ya de una vez que ya entendemos qué es una relación, qué es una función, cuál es el dominio de una relación y cuál es el rango de una relación, ¿cuál sería el dominio de una función vuelta? A ver, ¿cuál sería el dominio de una función? ¿Quién me puede responder eso? ¿Cuál sería el dominio de una relación? De una función, perdón. ¿Cuál es el dominio de una función? En realidad vendría a ser lo mismo, pues, ¿no? Correcto, el dominio de la función sería todo el conjunto de partidas. Muy bien, ese sería el dominio de la función, correcto. Pero básicamente lo que quería indicarles a ustedes es que al yo establecer el dominio de una relación, también podría establecer el dominio de una función, es decir, con la misma definición, dado que una función es una relación. Y como toda función es una relación, yo puedo aplicarle esta definición que está aquí. ¿Sí ven? A eso quería yo llegar. Pero por definición, lógicamente, el dominio de toda función debe ser su conjunto de partidas. ¿Sí? Listo. Vamos ahora con los tipos de función según su cardinalidad. Ustedes vieron en clases que existen tres tipos de funciones, que son las famosas funciones inyectivas, funciones sobreyectivas y las funciones biyectivas. Vamos a analizar las funciones inyectivas. Alguien, por favor, que traduzca esa situación que está ahí, esas letras, por favor. Esto que está aquí, a ver. Alguien que me traduzca. No importa que se equivoquen, aquí estamos para equivocar. O lo pueden escribir, no tengo ningún inconveniente. Pueden escribirlo en el chat. ¿Cómo se leería eso? Yo no leo taca taca, dicen ahí. Ay, está mal. Ok, vamos chicos. ¿Cómo se leería eso? A ver, les ayudo. F es una función que se establece de A a B, es inyectiva, ¿y cómo se lee esto? Sí, entonces sí. Sí, y solo si, para cada valor de X, 1 y X2, es decir, X sub 1 y X sub 2, que pertenecen ¿a dónde? Al conjunto de partida, ¿verdad? Se dice que, bueno, no es verdad que X1 es igual a X2, entonces tampoco es verdad que la imagen de X sub 1 es igual a la imagen de X sub 2. Básicamente, ¿qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en una función inyectiva, a estas funciones inyectivas también se las conoce como funciones de 1 a 1. ¿Por qué? Porque como restricción tienen que un único elemento debe de relacionarse con un único elemento de Y y viceversa. Un único elemento de Y debe relacionarse con un único elemento de X. ¿Sí? O es decir, un elemento del conjunto de partida. ¿Sí? Eso básicamente es lo que quiere decir esta bicondicional que yo tengo aquí. ¿Sí estamos claros o no? Básicamente a esta función que está aquí también se la conoce como función de 1 a 1. ¿Sí? Básicamente eso. Ok, entonces aquí nosotros tenemos un ejercicio. Bueno, antes de hacer ejercicio vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente función. La función sobreyectiva. ¿Qué dice la función sobreyectiva? La función sobreyectiva es una función que se establece de un conjunto de partida A
hacia un conjunto de partida de llegada B. ¿Es sobreyectiva? Sí, solo sí. Para todo, fíjense aquí, para todo valor de Y o para todo elemento Y que pertenece al conjunto de llegada, o fíjense con eso, a todo conjunto de llegada, existe al menos un valor de X que pertenece a A. ¿Quién es A? El conjunto de partida. ¿Sí o no? Tal que se cumple esta ecuación que está aquí. Básicamente que se cumple la relación. ¿Sí? Recuerden que yo los estoy dando aquí, puede que esté en chino esto, pero ya luego con los ejercicios ustedes se van a dar cuenta, no se preocupen. Y una función biyectiva no es otra cosa más que una función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Básicamente eso de ahí es. ¿Alguna pregunta con estas definiciones, chicos? ¿Alguna pregunta con estas definiciones para ya proceder a los ejemplos? ¿Alguna pregunta, chicos, con estas definiciones? Por favor. ¿Sí? ¿No? Ok. Vamos ahora con los ejercicios, ¿verdad? Aquí me dicen, me dan los conjuntos A y B, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a colocar mis conjuntos A y B en un diagrama sagital o un diagrama de Venn, ¿verdad? Aquí coloco mi conjunto A y aquí coloco mi conjunto B. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces, se forma una relación entre A y B que es una función, ¿verdad? ¿Y qué me dice esa función? Que Y es el cubo de X, ¿sí? Y se establece la función F, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que yo tengo dentro? Pues aquí en A solo tengo a 2, tengo a 4 y tengo a 5. Y en B yo tengo a 8, a 64, a 125 y a 216. Entonces, ahorita sí, veamos chicos, ¿cuáles serían la manera correcta de relacionar a estos elementos? Los leo. Los leo, a ver. 2 y 8, muy bien. Muy bien. 2 y 8, 4 con 64, muy bien. Y 5 con 125. Correcto, listo. Eso es todo. Muy bien. Entonces, como ustedes observan, si es una función, puesto que todos los elementos del dominio, ¿verdad? Todos los elementos del dominio corresponden al conjunto de partidas, es decir, al conjunto A, ¿verdad? Entonces se establece esta igualdad. Por lo tanto, cumple la primera condición. La segunda condición, ¿qué nos dice? Que todo elemento de X debe estar relacionado con un único elemento de Y. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que si ustedes se dan cuenta, el 2 está relacionado solo con 1. El 4 está relacionado solo con uno mismo. Y el 5 también solo con 1. Por lo tanto, es una función. Ratificamos nuevamente que se trata de una función. Ahora bien, ¿de qué tipo de función sería? ¿Sobreyectiva, inyectiva o biyectiva? A ver. Muy bien, sería una función inyectiva. Sí, sería una función inyectiva. ¿Por qué sería inyectiva? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que me dice la función inyectiva? Que cada uno de los elementos X1 y X2 que pertenecen al conjunto de partida, ¿verdad? Si yo cojo dos elementos, ¿verdad? Si yo cojo dos elementos, a ver, no nos compliquemos la vida, chicos. Todo esto de aquí se traduce que solo están relacionados uno a uno. Es como parejitas, siempre forman parejitas, se casan. Se están casando. El 2 se casa con el 8 y el 8 se casa con el 2 y no hay más. No hay un tercero. ¿Cómo luciría una función que no fuera inyectiva? Por ejemplo, que en este caso podría decirse que el 5 también se relacione con el 4, el 8. Así, por ejemplo, por decirlo. ¿Sí? Y obviamente esta relación que está aquí deberíamos de borrarla. Me estoy suponiendo, ¿no? Ahí, en este caso, nosotros deberíamos indicar que ya no sería inyectiva. ¿Por qué?
porque entra un tercero a la relación. Es decir, que ya no tengo relación 1 a 1, sino entra un tercero, ¿sí? Entonces, aquí ya no sería inyectivo, no inyectivo, ¿ok? Por lo tanto, como se está estableciendo esta función, sí es inyectiva, ¿no? Ahora bien, sería sobreyectiva. ¿Qué dicen ustedes? Si sobrara un elemento a la derecha, sería una relación. Claro, aquí no tengo ningún inconveniente que sobre. Aquí está sobrando, igual es una función. Muy bien. No es sobreyectivo. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque si nosotros nos fijamos en la definición de sobreyectividad, observamos que, ¿qué dice? Aquí vemos que para cada, ¿qué cosa? Para cada elemento de Y que pertenece al conjunto B, que decía el conjunto de llegada, ¿verdad? Existe al menos un valor de X. Un valor existe al menos. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? El 216 está solito. Es decir, ¿con quién se une? No está relacionado. Por lo tanto, no es sobreyectivo. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Alguna pregunta? Es muy importante tener esto en cuenta, chicos, porque cuando ustedes vean función, ahorita estamos viendo funciones, chicos. Ahorita estamos viendo funciones. Cuando ustedes vean funciones de variable real, esto de aquí es muy importante que ustedes tengan muy claro. Muchísimo deben de tener claro. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, nosotros tenemos aquí dos conjuntos nuevamente. Tenemos a ver, veamos, vamos a graficar nuestros conjuntos. Tenemos al conjunto A. Ahora vamos a ver qué tanto saben de estudios sociales. Vamos a ver. Nada de historia, dice. Por ahí dicen que el que no sabe de la historia está condenado a repetirla, dice. Ok, entonces tenemos aquí al conjunto A y tenemos aquí al conjunto B y tenemos nuestra relación de A a B, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos que va de A a B? Porque aquí nosotros tenemos que va de A a B. Eso quiere decir esta forma de aquí. Si a nosotros no nos dieran esto que está aquí, nosotros no sabemos si es de B a A, de A a B, etcétera. Sería muy confuso, ¿no? Entonces veamos. Y aquí me dice que Y es capital de X, ¿no? Obviamente que Y nosotros lo podríamos entender como que si estuviésemos hablando de B, ¿no? Y X podríamos entender que estaríamos hablando de A. Entonces B es capital de A. Entonces vamos a colocar los elementos. Vamos a colocar los elementos aquí. Tenemos Guayas. Tenemos el oro. Y tenemos los ríos. Ah, al parecer alguien ya googleó. Bici, no al revés, dice. Tenemos aquí a Machala. Tenemos a Guayaquil. Y tenemos a Babahoyo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A Guayas, ¿con quién nos relacionamos? Muy bien, a Guayas lo relacionamos con Guayaquil. Muy bien. A Machala, bueno, el oro, ¿con quién nos relacionamos? A ver, el oro Machala, ¿no? Y los ríos con Babahoyo. Muy bien. ¿Sí? Entonces ahí ya nosotros ya tenemos, hemos aprobado historia. Chévere. Sabemos, bueno, en este caso no sería historia, sería geografía, ¿no? En este caso, bueno, listo. ¿Cuál sería el dominio de la relación? El dominio de la función en este caso. El dominio de la función sería todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Como es una función, es lógico que el dominio sea A, ¿sí? Es lógico, ¿no? Si es una función, el dominio es A. El rango, en este caso nosotros podemos darnos cuenta que el rango de F es igual a B, ¿sí? Que esto que el rango de F sea igual a B corresponde a la condición de sobreyectividad.
Fíjense, es lógico, ¿no? Porque si me dicen que cada elemento del conjunto B debe estar relacionado con un elemento del conjunto de partida, es decir, el conjunto A, y me dicen que el rango de una relación son todos los elementos que se relacionan con el otro conjunto, entonces es lógico que si una función es sobreyectiva, debe de cumplirse que el rango de esa función debe de ser igual al conjunto de llegada. Es lo más lógico, ¿no? En este caso, muy bien, no sé cómo te llamas nombre, porque ahí dices nombre, solo dices nombre. ¿Me podrías dar tu nombre? En este caso también es inyectiva, ¿no? También es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque se cumple que es de 1 a 1. ¿Sí ven? De 1 a 1. Es decir, que un solo elemento está relacionado con un solo elemento, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso también es inyectiva. Y como es inyectiva y sobreyectiva a la vez, nosotros decimos que en conclusión va a ser biyectiva. ¿Sí? Se cumple esto, entonces, biyectiva. ¿Sí? Me gustaría saber cuál es tu nombre, el estudiante que tiene como alias, como nombre tiene la palabra nombre. Quisiera saber cómo se llama. Ok, entonces vamos con el siguiente, ¿no? El siguiente ejemplo. De la siguiente manera nosotros tenemos aquí al conjunto A, de la misma forma. Por acá tenemos al conjunto B. Y tenemos la relación. Que Y, me dice que Y es el cuadrado de X. Nuevamente, nosotros podemos entender aquí que Y hace alusión de B y X hace alusión de A. ¿Sí? Aquí nosotros tendríamos menos 1, 0, 1, ¿verdad? Y acá nosotros tendríamos 0 y 1. En este caso, ¿cómo relacionaríamos esto? Pues relacionaríamos el menos 1. A ver, y es el cuadrado. En este caso, efectivamente sería menos 1, lo relacionamos con 1. Y el 1 lo relacionamos con el 1, ¿no? Y el 0 también lo relacionamos con el 0, ¿no? De esta forma nosotros hemos establecido. Ahora nosotros notamos, chicos, que esto de aquí es una función, correcto, es una función porque todos los elementos se relacionan, todos los elementos de X se relacionan con un solo elemento del conjunto de llegada y además el dominio de la relación, el dominio de la función es igual a A. Es decir, que efectivamente es una función. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver las descripciones. ¿Qué tipo de función sería? Sería una función, sería sobreyectiva, puesto que si nosotros sacamos el dominio, perdón, si nosotros sacamos el rango de la función f, nos damos cuenta que es igual a b, es decir, al conjunto de partida. Por esto nosotros nos damos cuenta que cumple el criterio de sobreyectividad, ¿no? Y por lo tanto es sobreyectiva. ¿Será inyectiva? ¿Sí o no? No va a ser inyectiva, ¿no? ¿Por qué no va a ser inyectiva? Porque en este caso no es inyectiva porque nosotros vemos que el menos 1 se relaciona con el 1 y el 1 se relaciona con el 1. Es decir, que se forman dos parejitas con uno mismo de ellos, ¿no? Y por eso no se relaciona. Chicos, listo. Entonces recuerden que un X no puede relacionarse con dos Y. Un mismo X no se puede relacionar con otro Y. Por ejemplo, si yo hubiese hecho esto, automáticamente esto dejaría de ser una función para convertirse en una relación. Pero yo sí puedo decir que un Y sí se puede relacionar con dos X. ¿Sí? Eso es totalmente diferente y es admitido por las funciones. ¿Sí? Solo que no cumpliría el criterio de la inyectividad. Y de esta manera nosotros establecemos los tres tipos de funciones que existen. Por su cardinalidad. ¿Por qué por su cardinalidad? Puesto que estamos analizando los elementos que tenemos dentro de los conjuntos, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? Por favor, ¿hay alguna pregunta?
¿Todo está claro? Todo está claro, señores. ¿Existe alguna pregunta? Hagan las preguntas que ustedes deseen, por favor. Correcto, ya vamos a ver lo que sería la función inversa. ¿Sí? Eh, en la función inversa, aquí nosotros tenemos otros dos tipos de funciones. Bueno, no podríamos decir tipo de funciones. Vamos a ver. Bueno, sí, podríamos decirle tipo de funciones. Tenemos la función inversa, es un tipo de función que, con una cierta característica. Y luego tenemos la función compuesta, ¿sí? Que es una operación entre funciones, que son dos cosas diferentes. Vamos a ver lo que sería la función inversa. La función inversa me dice que si A y B es biyectiva, fíjense aquí, si A y B es biyectiva, es posible construir la función inversa. ¿Qué quiere decir la función inversa? Que básicamente es tal como ustedes se están imaginando. Si yo al principio relaciono A con B, es decir, que la función inversa, la relación inversa sería de B a A. ¿Sí? ¿Sí o no? Y está definida por este operador que está aquí, F a la menos 1. Esta nueva función permite invertir el sentido de correspondencia, de tal manera que así como ustedes se están imaginando, el dominio se vuelve rango y el rango se vuelve dominio. ¿Sí? Entonces, pero no toda función es posible hacer esto. Por eso, ¿solo en qué tipo de funciones? En las funciones biyectivas. ¿Sí? Solo en las biyectivas se pueden hacer. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué profesor solo en las biyectivas? ¿Y por qué no puedes coger otro elemento? Veamos. Vamos a ver una función que no sea sobreyectiva, que no es sobreyectiva. En este caso, si no es sobreyectiva, automáticamente, ¿qué dejaría de ser? Si no es sobreyectiva. A ver, ¿qué dejaría de ser? A ver, Inyección. no dejaría de ser biyectiva. Es decir, que si una función ya no es sobreyectiva, ya no sería biyectiva. Pues es ilógico, porque si una ya no se cumple, entonces ya no va a ser, no va a ser biyectiva, ¿no? Vamos viendo esto, ¿no? Si yo digo que el dominio se convierte en el rango y el rango se convierte en el dominio, entonces yo debería de poner a mi elemento B aquí y luego nosotros tendríamos a mi elemento, a mi conjunto, perdón, a mi conjunto A acá. ¿Sí? De tal manera que aquí yo tengo 8, tengo 64, tengo 125 y tengo 216. Entonces, y en el otro lado yo tengo 2, 4 y 5, ¿no? Entonces, nuevamente, como 2 se relaciona con 8, ahora 8 se va a relacionar con 2. Como 4 se relacionaba con 64, ahora 64 se relaciona con 4. Y como 125 se relaciona con 5, ahora se relaciona. Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto será función? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será esto función? No va a ser función. ¿Por qué? ¿Qué condición está incumpliendo? ¿La primera o la segunda? Siendo la primera que el dominio debe de ser el conjunto. Exacto, en este caso, correcto, porque el dominio no está completo. ¿Qué es lo que no se está cumpliendo aquí? Lo que no se está cumpliendo es que el dominio de la función inversa sea igual, en este caso, a b. No se cumple, porque, ¿y este de aquí con quién se relaciona? Pues no se está relacionando con nadie. ¿Con quién? ¿A dónde va? Por lo tanto, a pesar de que todo el elemento, a pesar de que todo el elemento que está aquí se corresponde con uno solo, es decir, que sí cumple la segunda condición, pero la primera condición no la está cumpliendo. Y por lo tanto, no es biyectivo. Perdón, y por lo tanto no sería posible establecer la función inversa cuando una función no es sobreyectiva. Es imposible porque nos estaríamos contradiciendo todo lo que hemos aprendido al iniciar la reunión. Entonces, vamos ahora a una que no sea, inyectiva. Por ejemplo, esta que está aquí no es inyectiva. ¿Sí ve? Esta de aquí no es inyectiva.
Entonces, nuevamente, vamos haciendo lo que sería la inversión. Si yo hago la inversión, ¿qué es lo que me quedaría? Yo me quedaría, a ver, tenemos el conjunto B, tenemos el conjunto A. A ver, déjenme ver, aquí tenemos al conjunto A. Y ahora la relación inversa se establecería de esta manera, de F a A. ¿Sí? Le voy a poner relación inversa porque ustedes van a observar que en realidad no va a ser función. ¿Por qué? Veamos. Coloco el 0 a 1 y acá pongo el menos 1, el 0 y el 1. Entonces veamos. El 0, ¿con quién se va a relacionar? Con el 0, muy bien. ¿Con quién más se va a relacionar? Este 1, ¿con quién se va a relacionar? Con el menos 1 que está aquí y el 1 que está acá. De tal manera que efectivamente, si ustedes se dan cuenta, el dominio de B correspondería, perdón, el dominio de la función inversa, de la relación inversa, corresponde a B, efectivamente, cumple la primera condición, pero ¿cuál no está cumpliendo? La segunda condición. ¿Por qué? Porque un elemento del conjunto de llegada se está relacionando con dos elementos del conjunto de llegada. Perdón, un elemento del conjunto de partida se está relacionando con dos elementos del conjunto de llegada. Es decir, que esto no se permite. Por lo tanto, no está cumpliendo esa de ahí, ¿no? No es función porque un elemento del conjunto de elementos del dominio se relaciona con dos elementos del rango, correcto. Básicamente lo que le está indicando. Y por lo tanto, no sería función. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es necesario que una función sea biyectiva para asegurar de que exista una relación inversa. Se puede establecer una relación inversa. Por ejemplo, aquí, si nosotros establecemos, esta de aquí es una función biyectiva, ¿qué es lo que va a pasar? Cambiamos la situación, ¿no? Cambiamos, aquí ponemos Machala, acá ponemos Guayaquil, como está de moda, vamos a ponerlo así, Guayaquil. Acá ponemos Babahoyo. Y el otro conjunto, aquí tenemos el conjunto B y aquí tenemos el conjunto A. Acá ponemos Guayas, el Oro y los Ríos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que establecemos la relación inversa. Bueno, en este caso sí aseguramos que es función inversa, en donde ya lo que haríamos es esto, ¿no? Machala con el Oro, Guayaquil con Guayas y Babahoyo con los ríos. Y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, cumple la primera condición, que el dominio de la función inversa es igual a B, que es el conjunto de partida, y la segunda condición de que no todos los elementos del conjunto B se relacionan con un solo elemento del conjunto A. ¿Sí? Es decir, que solo existe un número Y para cada valor de X. ¿Ok? Entonces, de esta manera existe la inversa de una función biyectiva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? Siéntanse en la libertad de hacer cualquier pregunta que ustedes tengan para que esto quede totalmente claro. Si esto no queda claro, lastimosamente, se les va a hacer muy complicado luego. Preguntas, señores, chicos, estudiantes, aspirantes, o sea, aspirantes a ingresar al ESPOL, pues no a algún otro tipo de aspiración. Pregunta, chicos, vamos. Ok, bueno, no dice, ok, vamos a hacer un ejercicio entonces. Vamos a hacer un ejercicio, esto de aquí, vamos a hacer estos dos ejercicios del día de hoy. Porque quería, yo sé que quizás ustedes ya vieron esta teoría en clases, pero es una teoría que es un poquito complicada de entender y necesito que ustedes sí o sí la entiendan bien. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Sean los conjuntos A, 1, 2, 3, 4, conjunto B, 1, 2, 3, 4 y 5, y tenemos esas relaciones.
¿Cuál de esas relaciones es o no es función? Veamos. Trabajen, por favor. Trabajen ustedes. Trabajen e indíqueme cuál de ellas es función. A ver. Pueden ayudarse de diagramas sagitales, ¿verdad? Pueden ayudarse de diagramas sagitales para hacer lo que sería una representación de cada una de las relaciones y en base a lo que hemos aprendido pueden identificar cuáles, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, opciones, chicos, cojan papel, por favor, papel y pluma, papel y lápiz en realidad, pongan a trabajar. F es función y G no es función y H no es función, dice Pérez, Dorian Pérez. Vamos a esperar a que otra persona lo afirme o tenga algún otro tipo de respuesta. Muy bien, ahí dice, un estudiante dice que G no es función. Correcto, está de acuerdo con lo que dice Doria. ¿Qué más, chicos? A ver, veamos. Quiero que participen más. Ok, entonces, muy bien, ahí ya tenemos la participación de Yepes también. Veamos. Eh, Vamos a hacerlo la manera más sencilla, veamos. El uno, primero tenemos que fijarnos la primera condición, ¿no? La primera condición dice que todos deben de estar relacionados, es decir que, fíjense, aquí me dice la relación de A en B, es decir que vamos de A hacia B, es decir que tomamos a este como conjunto de partida y a B como conjunto de llegada. De tal manera que veamos. Entonces, todos estos por obligación deben de estar relacionados aquí. Tenemos 1, 2, 3 y 4, efectivamente. Cumple la primera condición, la relación F para participar para hacer una función. Vamos con la segunda condición. ¿Qué nos dice la segunda condición? La segunda condición nos dice que un elemento de X debe estar relacionado solo con un elemento de Y. Veamos. El 1 se relaciona con el 2 con el 3 con el 4 y el 4 con el 5. Nosotros podemos observar que no existen números repetidos y por lo tanto F es una función. La relación F es una función. Veamos. Vamos con la siguiente. Tenemos a 1. ¿Sí? Aquí tenemos a 1. Tenemos a 1, tenemos a 2, tenemos a 3 y tenemos a 4. Es decir, que sí cumple la primera condición. Es decir, que se escogen todos los elementos del conjunto de partida. Es decir, A corresponden al el dominio, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta que el 1 se está relacionado con el 2 y el 1 a su vez se relaciona con el 3. Por lo tanto, no es una función. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Me dice aquí 1, 2 y 3. Pero fíjense que me falta el 4, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde queda el 4?
Y por lo tanto, el dominio de la relación H no va a ser igual al conjunto A. Por lo tanto, no es función. Y de esta manera yo lo que hago es identificar cuál es función y cuál no es función sin tener que yo realizar los diagramas sagittarios. Ahora, ¿qué tendría que haber hecho yo aquí? Si quería verlo de una mejor manera, tendría que hacer esto. Luego de esto tendríamos que poner 1, 2, 3 y 4. Y aquí pondríamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Y hacer las relaciones. ¿No? Hacer las relaciones. 1 relacionamos con 2. Obviamente estamos haciendo la relación de F, la primera. 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4 y 4 con 5. ¿No? Ok, entonces F es una función, pero ¿qué tipo de función sería F? A ver. ¿Qué tipo de función sería F? Según su cardinalidad. Biyectiva dice. Sería biyectiva, es decir que correcto, sería inyectiva. No puede ser sobreyectiva porque aquí me sobra 1. Y ese 1, que valga la redundancia, el número 1, hace que no sea sobreyectiva. Es decir que es inyectiva. Es inyectiva, no es sobreyectiva. Y por lo tanto se concluye que no es biyectiva. ¿Sí? De esta manera. Obviamente que como aquí no me están pidiendo eso, solo me están indicando si es función o no es función, pero ahí ya le estoy haciendo un análisis mucho más profundo de todo lo que queremos trabajar, ¿no? Vamos con esta otra función, veamos. Ok, aquí nosotros tenemos esto que está aquí, ya les han dado esto que está aquí ya les han dado, esto que se llama composición, ¿sí o no? Ok, entonces tratemos de hacer, por favor, identifiquemos cuál es la proposición verdadera. Les voy a dar unos minutos para que ustedes trabajen, ¿ok? Veamos. Ok, entonces vamos viendo lo que sería una función, una composición de función. Una función compuesta es una operación en realidad que se establece entre dos funciones, ¿no? Tenemos dos funciones, en este caso tenemos la función f en esta definición y la función g acá, ¿no? Y tenemos cuatro conjuntos, que en este caso sería AB y CAD, ¿no? La función compuesta, que se denota como G o F, ¿verdad? Es una función que se relaciona A con D, pasando obviamente de B a C. Es decir, que a partir de un elemento X de A, se obtiene un elemento en D. ¿Sí? No es otra cosa, esto de aquí no es tan complicado, simplemente debemos de tener mucho en cuenta.
Y veamos, aquí tenemos a los conjuntos A, acá tenemos al conjunto B y tenemos al conjunto D. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que para que estas funciones sea compatible la composición, nosotros debemos establecer sí o sí que B sea igual a C. Es decir, que sean los mismos conjuntos, exactamente los mismos conjuntos. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre con esta composición? Es decir, que si yo ingreso un valor en X, un valor X que corresponde al conjunto A, obtengo un elemento del conjunto D. Obviamente pasando intermediariamente por el conjunto B y C, que obviamente son iguales, ¿no? Eso es la composición. Ahora bien, aquí tenemos, fíjense que aquí nosotros tenemos la composición de G o F. ¿Sí? Es decir que a f introducimos dentro de la función g. Aquí ustedes pueden observar esto. La introducimos dentro. Ahora bien, y luego, acá nosotros tenemos g o f, que en este caso sería al revés. Es decir, que a g nosotros la colocamos dentro ¿de quién? De f. Y obviamente el orden de esta situación va a cambiar, ¿no? Porque yo tengo un elemento que pertenece a b y obtengo un elemento que pertenece a A. Aquí nosotros debemos de tener en cuenta también que la composición de la función g o f solo existe si el rango de g es un subdominio del conjunto, es un subdominio del conjunto del dominio de f. ¿Sí? Y además se cumple que el dominio de esta composición, en este caso sería el conjunto v. ¿Sí? Y el rango en el rango correspondería al conjunto A. ¿Sí? De esta manera nosotros tenemos, ¿no? Aquí hay algo que debemos de tener muy en cuenta, en el cual es que la composición no es conmutativa. Es decir, que no siempre se va a poder, si yo puedo hacer de O a F, no siempre voy a poder hacer de G a F, de G o F, ¿no? No siempre se va a poder hacer eso, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la situación. Profesor, ¿solo puedo hacer composición de dos funciones? Claro que no. Yo puedo tener composiciones hasta de 4, de 5, hasta de infinitas funciones. ¿Sí? No necesariamente pueden hacerse de dos. Ok, entonces volviendo a este ejercicio que está acá, veamos. Vamos a ver este ejercicio que está aquí. Primero identifiquemos, ¿no? Ya identificaron si f qué clase de función es. F, ¿cuál es? Inyectiva, sobreyectiva, ¿qué es? A ver. A no es inyectiva, es sobreyectiva. Ok, veamos. Aquí nosotros tenemos casa, tela, pluma y lápiz, correcto. Luego tenemos amarillo, amarillo. Fíjense que se relaciona amarillo y amarillo dos veces, de tal manera que ya no sería inyectiva, ¿sí? En este caso ya no sería inyectiva, pero sí sería amarillo, rojo, verde, café, amarillo, rojo, verde, café, no es inyectiva tampoco, ¿no? Tampoco según yo, no es sobreyectiva, porque en este caso, al conjunto B, aquí no tengo el verde, pues, ¿no? Si se dan cuenta, no tengo el verde. ¿Sí ven? No tengo el verde. Entonces, no es inyectiva, ni tampoco es sobreyectiva, ¿no? ¿Sí está claro por qué? Inclusive si ustedes hacen el diagrama sagital, ustedes se van a dar cuenta que lo voy a hacer aquí rapidito. Este de aquí es el conjunto A y este es el conjunto B. Ustedes se van a dar cuenta aquí que casa, aquí yo tengo que casa, se relaciona con amarillo y también este es café, también se relaciona con amarillo, es decir que yo voy a tener así. ¿Sí? Y además me va a sobrar el verde, porque el verde no aparece por aquí, ¿no? Entonces no es sobreyectiva ni es inyectiva. Luego de eso, vamos con lo que sería la G. La G que nosotros podemos observar de la G. Tenemos casa, tela, pluma, lápiz, correcto. Es una función, perfecto. Tenemos café, amarillo, rojo y verde. Ajá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es inyectiva. Para hacerlo más sencillo, es biyectiva. ¿Por qué es biyectiva? Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, no hay ningún elemento que se está repitiendo
Y además tenemos todos los elementos del conjunto B dentro de estos productos cartesianos. Por lo tanto, G sería biyectiva. ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Entonces es biyectiva, lo cual se denota que es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Veamos, identifiquemos la proposición verdadera, ¿no? F es inyectiva, falso. F es sobreyectiva, falso. No es ni sobreyectiva ni inyectiva. G es biyectiva, esta de aquí sería verdadera, ¿sí o no? Veamos, G no es sobreyectiva, esta de aquí es falso, porque al ser biyectiva, es lógico que sí sería sobreyectiva y inyectiva a la vez, inyectiva a la vez. Entonces veamos si G o F existe. ¿Qué significa que yo tenga G o F, no? Veamos, si yo tengo eso, significa que a G yo voy a introducir F. Pero veamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces yo parto de G y G tiene la relación de A a B. Fíjense, aquí me dice el enunciado. G tiene la relación de A a B. Veamos. Entonces aquí yo tengo aquí al conjunto A, que el conjunto A sería casa, tela, pluma y lápiz. Y por acá tengo el conjunto B. Detesto cuando no se hace circulito, tengo que dibujar. Ahí se hizo. Y acá yo tengo el conjunto B que sería amarillo. Tengo rojo. Tengo verde. Y tengo café. Ok, aquí voy a colocar nuevamente al conjunto A, que sería el intermedio, ¿no? En este caso sería casa, tela, pluma y lápiz. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en este caso creo que didácticamente sería correcto en realidad dibujar esto por debajo. ¿Sí? Así, por debajo. Ya vas a ver por qué, no se asusten. Y luego aquí yo tengo, nuevamente en este caso sería, como A va de A a B, aquí también sería B, ¿no? ¿Y qué no se hace? Ahí está, B. Y acá tengo amarillo, tengo rojo, tengo verde y tengo café. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que estos dos, ¿qué deben de ser? ¿Qué deben de ser, chicos? Para que sean compatibles. Deben de ser iguales. Muy bien, iguales. O al menos A debe de ser un subconjunto de B, al menos. ¿Sí? Perdón, al revés. B, sí, B debe de ser un subconjunto de A, al menos. ¿Sí? Pero aquí nosotros nos damos cuenta que no existe ni la igualdad y no se cumple por ningún lado. Por lo tanto, la composición no es factible. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Chicos, ¿existe alguna pregunta? ¿Estamos claros? Por lo tanto, G o F no existe. Y aquí no existiría. Y esto sería falso. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme para ya finalizar la clase? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Fácil, difícil? ¿Entendieron mejor la clase de su profesor? ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntenme. ¿Cómo sería si fuera 3 composiciones? Si es inversa. A ver, inversa es una cosa, incomposición es otra. Si es inversa, yo debo de primero identificar si es biyectiva, si es posible la inversión. ¿Cómo es posible la inversión? Sabiendo que es biyectiva. Pero para hacer una composición, las cosas es diferente. Allá, composición. ¿Cómo para reconocer si es composición? Veamos, mire. Es que
Esto de aquí en realidad se entiende muchísimo más claro con lo que sería, funciones de variable real, pero vamos viendo, no tengo ningún problema. Si me dan unos minutos, yo puedo aquí rápidamente establecer ciertos conjuntos, ¿verdad? Voy a establecer, no me va a demorar mucho, ¿sí? Voy a establecer conjuntos, voy a establecer relaciones en realidad, funciones, para ser exactos. Ok, este es el conjunto A, este es el conjunto B, voy a poner así, voy a poner asterisco, voy a poner acá sí, aquí voy a poner numeral, y voy a poner el 5, el 4 y el 2. De esta manera, yo voy a relacionar así, así y así. ¿Ok? Luego de esto de aquí le voy a llamar que es la función f. Listo. Ahora voy a hacer otra función. Voy a hacer ahora otra función. Voy a definir otra función. Estoy respondiendo la pregunta de su compañero en la cual me dice cómo pasar, o sea, eh, cómo yo me doy cuenta si es o no es una composición, si es posible, ¿no? Aquí me voy al conjunto C, al conjunto D. ¿Ok? Veamos. Aquí yo voy a definir al conjunto numeral, al 5, al 4, al 2 y al 8. Y acá nosotros voy a colocar a, qué sé yo, corazón. Voy a colocar estrellita. Voy a colocar triángulo, cuadrado. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es evitar utilizar números para que ustedes, para que ustedes, si lo entienden con letras es mucho mejor, ¿no? Entonces aquí esta es la función G, ¿verdad? Y establezco la relación de que numeral se va con esto, esto, y el 8, el 8 me sobró. Vamos a poner aquí círculo ya. Así. Ahí yo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si yo tengo la función f o g, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a f yo ingreso g, ¿sí o no? Como parámetro, donde x es un elemento de eso, ¿no? ¿Qué pasa si x vale numeral? ¿Cuánto me va a botar? ¿Cuánto voy a obtener si yo evalúo esto, ¿no? Es decir, que si yo evalúo f en signo de interrogación. ¿Qué me va a dar como resultado? A ver chicos, ¿qué me va a dar como resultado eso? Carlos, Yepes, nombre, numeral, dicen. Ajá, ahí estamos, ya. Correcto, o sea, esto de aquí, ya sí, está bien. Si yo evalúo a G en signo de interrogación, yo me doy cuenta que me va a dar el numeral, efectivamente. Pero, ¿qué me va a dar el numeral? El resultado de, a ver, no, perdón, estoy equivocado aquí con el ejercicio. Perdón, en este caso sería, si yo quiero, es que esta composición no es posible, por eso no sale. Sería al revés. Si yo lo estaba haciendo, sería al revés, de tal manera que yo pondría G o F, de tal manera que esto sería G en F. Así sería. Si yo lo estaba, esta de aquí es la que existe, porque ya vamos a ver que la otra no existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si X correspondería a signo de interrogación? ¿Cuánto obtendría al yo encontrar esto? A ver, ¿cuánto me daría? A ver, chicos, ¿cuánto me daría esto? ¿Mm? A ver, analicemos. Si a F yo le reemplazo, bueno, vamos a reemplazar aquí por factores de comprensión. Muy bien, excelente, muy bien.
Eso quería escuchar. Sería el corazón. ¿Sí? Muy bien, buen nivel en realidad. Efectivamente, esto me quedaría. A ver, en este caso, si yo evalúo esto, me quedaría G, F en el signo de interrogación, ¿no? Pero yo me doy cuenta que si yo evalúo a F en el signo de interrogación, ¿qué me va a dar como conjunto de llegada? Me va a dar asterisco, ¿sí dan cuenta? Entonces, en este caso me quedaría asterisco, ¿sí? Ahora bien, luego de eso, si yo evalúo ahora como G evaluado en signo de interrogación me da asterisco, lo que yo voy a tener es que G evaluado en asterisco, ¿cuánto me va a dar? Corazón. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Yo he llegado del conjunto A al conjunto D. Y aquí es posible hacer la composición. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Entonces, si yo hago asterisco, ¿qué voy a obtener? Estrella. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir esta línea. O sea, no siempre va a ser así, porque ahorita está ordenado, ¿no? No siempre va a ser así. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que fundamentalmente necesito yo aquí? Lo que yo necesito es que este conjunto que está aquí, este conjunto que está aquí con este conjunto que está acá, deben de ser compatibles, es decir, deben de ser semejantes. ¿Sí? Se siguen las líneas, no siempre, o sea, porque aquí el conjunto está bonito y yo lo he hecho de esa forma, pero no siempre puede ser así. Tienes que ver las imágenes que da cada uno. Entonces, como les digo, chicos, eso que estoy encerrando en azul debe de ser compatible. ¿Qué debe de cumplirse? Debe de cumplirse que B sea subconjunto de C. Y si se cumple, porque fíjense, tenemos asterisco, tenemos asterisco. Tenemos a 5, tenemos a 5. Tenemos a 4, tenemos a 4, tenemos al 2, tenemos al 2 y acá tenemos al 8 de extra, que en realidad no, o sea, no interviene en nada, ¿no? Si estamos claros. Entonces, aquí es posible la composición, ¿sí? Pero, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, en el hipotético caso, qué hubiera pasado en el hipotético caso, en el cual yo aquí, en este caso, yo no tuviese asterisco acá, tuviese, qué sé yo, tuviese otro signo aquí, llamámosle phi, así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Correcto, que viene y me dice, correcto, entonces, y la pregunta es, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, la función se pone triste, se pone molesta, porque no encuentra cuál es el valor. Y aquí sale error. Error, no se puede. ¿Qué hago? No se puede. ¿Sí ven? Sale error y todo se va al diablo. Entonces, es importante que la salida de G se entre correctamente y sea compatible con C. ¿Sí estamos claros, chicos, con lo que les quiero indicar? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si yo voy a hacer G o F, si yo voy a hacer G o F, que es lo mismo que G en F, lo que debe de cumplirse es que el rango de F, que sería B, debería de ser subconjunto de ¿quién? Del dominio de a la que yo voy a llegar. En este caso sería a quién yo quiero llegar. A G, en este caso, el dominio de G. De tal manera que esto en otras palabras se convierte que B debe de ser un subconjunto de C. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo tengo vuelta a tres funciones? Si yo tengo tres funciones, debo hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo la composición G o F o H, ¿qué quiere decir esto? Que a G yo le voy a introducir F, pero a F le voy a introducir H, es decir, que me quedaría así. ¿Sí ven? Sería exactamente lo mismo. ¿Quién está dentro de F? H. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debería de considerar? Que el rango, que vendrían a ser las salidas de H, debe de ser su conjunto de quién. Ahí los quiero ver. ¿De quién debe de ser su conjunto? A ver, chicos, ¿de quién deben de ser su conjunto? Su conjunto, claro, pues de F. ¿Pero qué? Su conjunto de F, ¿pero de qué F? Del dominio de F. ¿Sí? Del dominio de F. Y a su vez, ¿qué también debe cumplirse? Que el rango de F debe de ser, ¿qué cosa? Subconjunto de quién? Del dominio de G. Y ahí yo establezco la
la compatibilidad que tendrían estas funciones, ¿no? ¿Y cómo me quedaría? Pues me quedaría de esta manera. Fíjense. Acá yo tengo de A a B, en este caso tengo G. Luego de G, en este caso de aquí a acá, yo voy a C y de aquí a acá voy a D, ¿no? Entonces, de tal manera que me quedaría F, G y H. Y ahí se forma 1, 2, 3 y salgo. ¿Sí ven? De eso ahí haciéndolo de manera, un art attack, como sería, ¿no? Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta con esto? Igual esto de composiciones de funciones lo van a entender mucho mejor cuando veamos y analicemos funciones de variable real, ¿no? Eso de ahí ya sería el cuarto capítulo, si no me equivoco, muchas líneas, dice. Sí, básicamente es eso, chicos. Pero generalmente le suelen tomar de dos funciones, ¿no? ¿Sí? Generalmente le suelen tomar de dos funciones. eh, y eso, chicos. ¿Está entendido, chicos? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? La clase grabada, sí lo voy a pasar por el grupo Telegram, no se preocupen. ¿Alguna otra pregunta, señores, por favor? Profe, sí vamos a ver acerca de números reales. Claro, mañana. Solo que hoy día estaba viendo, su cronograma y efectivamente hoy ya vieron esta teoría, ¿no? Yo quería fundamentarla muchísimo porque esto de aquí, chicos, si ustedes no entienden, se les va a hacer complicado después. ¿Sí? Quisiera saber, por favor, chicos, si ustedes, si les sirvió para completar o llenar esos vacíos que dejó la clase teórica del profesor. Quisiera saber eso. Ok, dice por ahí si me sirvió. Tenemos a uno. ¿Qué más, chicos? A ver. Quisiera saber si en realidad les sirvió esta explicación para que ustedes puedan fundamentar de mejor manera todo lo que quizás no le entendieron al momento de que recibieron la clase con el profesor. Ok, muy bien. Listo, entonces me puedo retirar con gusto, sabiendo que a muchos de ustedes les sirvió la clase y esperaría que quizás compartan el video a todos sus compañeros para que puedan entender, ¿no? Sin más de recordarles que el 8 de noviembre nosotros arrancamos con el curso de acompañamiento, ese sería el inicio del curso de acompañamiento para todos los que quieran inscribirse, ¿no? Me pueden escribir, me pueden escribir a mi número personal y para realizar la inscripción, ¿no? Recuerden que de una vez que ya de una vez que nosotros ya arrancamos el curso, ya nos quedamos con los que se han inscrito, ¿ok? Listo, chicos, entonces me despido sin más que desearles un bonito feriado, descansen. Bueno, si es que pueden, ¿no? Si es que no han estudiado, pues pónganse a estudiar, ¿sí? Listo, chicos, entonces eso. Muchas gracias a ustedes por asistir. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Ya les estaré confirmando la hora en la cual vamos a trabajar, ¿ok? Pasen bien.